Muy buenos días, mis queridos amigos, mis hermanos. Nuevamente doy gracias a Dios por este momento en el que me permite estar en contacto con ustedes a través de esta red, de este medio de comunicación. Y bueno, deseo para ustedes que tengan un excelente fin de semana, un excelente domingo, un domingo lleno de bendiciones, un domingo el cual lo disfruten juntamente con sus familias. Y bueno, después de este saludo, pues el propósito, como ya sabemos, es el de compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Una reflexión en la cual, pues espero que sea de bendición para cada uno de nosotros los que la escuchemos y que sea un aliciente para buscar a Dios, para acercarnos a Dios, ya que la palabra de Dios nos dice que sin Él no somos nada. Y efectivamente, alejados de Dios, nada podremos hacer, así nos dice también su palabra. Entonces, como pensantes, como seres humanos, como cristianos, porque todos somos cristianos, ¿sí? Nos debemos acercar a Dios, debemos humillarnos ante Él y presentarnos ante Él. Dice el salmista que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, entonces presentémonos ante Dios con ese corazón, con ese deseo, con ese amor, con ese anhelo ferviente de poder gozar una vida plena, una vida nueva, ¿sí? Vamos a dar inicio a esta reflexión y el tema de hoy de nuestra meditación es: si muere, da mucho fruto. Si muere, da mucho fruto. ¿Qué entendemos con este título? Que necesitamos morir en el pecado para poder llevar fruto ante Dios. Viéndolo literalmente, una fruta, lo que sea, necesita morir. ¿Para qué? Para poder ser enterrada y poder dar fruto. Claro, una fruta la podemos enterrar así madura, así como está lista para comer, la podemos enterrar, ¿sí? Pero a través del tiempo se va marchitando, se va secando, se va pudriendo, y eso es lo que le da la fuerza a la nueva planta para brotar de la tierra y crecer. Entonces es necesario que muera esa fruta para que pueda dar fruto, ¿sí? Y una manzana da un árbol, y ese árbol da muchas más manzanas. Así nosotros en nuestra vida. Y así es, de eso se va a tratar el tema que vamos a compartir el día de hoy. Y bueno, mis hermanos, para poder dar inicio, voy a compartir con ustedes dos citas bíblicas que encontramos en la Biblia. Una es Lucas 24:7. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 7, que nos dice así: diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y la segunda cita la encontramos ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 32, donde nos habla de esta manera: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto, mis hermanos, mis amigos, lo que nos enseña Jesús en este versículo, en este pasaje, vemos, Él Él toma la semejanza de ese fruto.
muere, como sabemos, murió, fue crucificado, murió, fue sepultado, ¿sí? Pero al tercer día, ¿qué? Resucitó. Y entonces ascendió al cielo, ¿sí? Y ahora dice su palabra, si yo fuere, dice, y yo fuere, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué nos da a entender esto? Dice la palabra de Dios, dice, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar una para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces veamos, aquí nos confirma una vez más que aquellos que creemos, que aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, aquellos que le hemos abierto nuestro corazón, Él nos da la oportunidad de vivir una vida nueva, de vivir una vida plena, una vida abundante. Bueno, dice aquí el tema. Dice, con profundo respeto al creyente, considera la grandeza infinita de Jesús. Se sobrecoge cuando reflexiona sobre la razón de su muerte. ¿Por qué en la cruz, después de sus sufrimientos expiatorios, fue necesaria su muerte física? Pero es cierto, ¿por qué en la cruz? Bueno, en aquellos tiempos los romanos tenían por costumbre a cualquier malhechor crucificar, ¿sí? Para ellos era algo muy normal. Y luego más tratándose de Jesús, que según ellos y según los maestros de la ley, blasfemaba al hacerse pasar como hijo de Dios. Para los maestros de la ley fue una blasfemia eso. Pero todos sabemos que los maestros de la ley, inclusive el pueblo de Israel, esperaba en aquellos tiempos a un rey, ¿sí? A un salvador, un rey que tal vez como los de ahora, que nacen entre sábanas de seda, en cunas de oro, nacen en familias muy poderosas, ¿verdad? Y que andan, en nuestros tiempos andarían en carros lujosos, en Mercedes-Benz, en un Porsche, en un, ¿verdad? Maserati, no sé. En aquellos tiempos, un rey bueno, un rey verdadero, un rey del mundo, andaría en caballos finos, ¿verdad? Pero más sin embargo, Jesús, ¿a dónde nació? Y eso es lo que no alcanzaron a comprender los judíos, el pueblo judío, ¿verdad? Por eso, también por eso le hicieron crucificar, por eso le hicieron morir en un madero, ¿sí? Y fue necesaria su muerte física. Cristo, el hombre sin pecado, de ninguna manera fue prestado, perdón, Cristo, el hombre sin pecado, de ninguna manera fue puesto bajo la sentencia de muerte pronunciada sobre el hombre pecador. Veamos, en ningún momento se dijeron, no, pues vamos a matar a vamos a condenar a muerte a este hombre pecador. Para Jesús, el único pecado que la gente le atribuyó fue el de la blasfemia, que se hacía pasar como hijo de Dios. Vuelvo a repetir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente esperaba un rey poderoso, un rey salvador,
que usara coronas de oro, que usara anillos de oro, que usara brazaletes, no sé, ¿verdad? Que su séquito de guardias lo siguiera y todo. No, no, ese no era el rey que Dios había prometido al mundo. Dios prometió un Salvador, ¿sí? Un Salvador dice que libraría a su pueblo de la esclavitud. Un Salvador que libraría a su pueblo del dominio romano. Un Salvador que liberaría a la humanidad del pecado. ¿Cómo? A través de la muerte, a través de su muerte, a través de su derramamiento de sangre, a través de ser crucificado en la cruz, a través de ser sepultado y, lo más importante, a través de que haya resucitado. Esa escena de la resurrección de Cristo nos muestra que Cristo, que Dios, el Ser Supremo, el Poderoso de Israel, para Él no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque venció a la muerte, porque venció el sepulcro, venció la cruz, ¿sí? Y en la cruz, recordemos que fueron llevados todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, ¿sí? Y por las llagas de Jesucristo, nosotros somos sanados. ¿Sanados en qué? En nuestros pecados, ¿sí? En las llagas de nuestro corazón que el pecado ha hecho, ¿sí? En todo eso nosotros hemos sido beneficiados, no porque lo merezcamos, sino por amor y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que sí, efectivamente, fue necesaria la muerte física del Señor Jesús. Cristo, el hombre sin pecado, de ninguna manera fue puesto bajo la sentencia de muerte pronunciada sobre el hombre pecador. En la cruz, Jesús asumió nuestros pecados ante el Dios Santo, ¿sí? Jesús cargó en la cruz, cargó todos nuestros pecados como si fueran de Él. Fíjense, tanto nos amó Dios y tanto nos ama Dios que aún en la actualidad podemos recordar lo que hace más de 2000 años pasó. ¿Sí? Podemos recordar lo que hace 2000 años pasó. La muerte, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Que por cierto, hemos pasado, ha transcurrido la Semana Mayor, la Semana Santa, donde todos como gente, ¿verdad? Cristianos, hemos recordado esos acontecimientos. Bueno, dice que Jesús fue hecho pecado por nosotros, ¿sí? Dice ahí en 2 de Corintios, 5:21, nos dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. Fíjense, o sea que al Señor, a Dios, no le importó nuestros pecados. Él nos limpió, Él nos lavó con la sangre de su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Y Jesús, al morir en la cruz, al derramar su sangre, nos presenta justos ante el Padre.
nos presentó justos ante Dios. ¿Sí? Por eso dice, identificado con el pecado, como resultado, sufrió la muerte. Jesús se identificó con el pecado, no con el pecado de él, vuelvo a repetir, no, porque él no cometió pecado. El pecado de nosotros, él se lo adjudicó, él lo cargó en la cruz, lo llevó a cuestas, ¿sí? Lo llevó a cuestas y sabemos que eso le causó la muerte. A consecuencia de eso, él sufrió la muerte física. Ahora, Dios quiere que nosotros suframos la muerte, ¿sí? Pero la muerte al pecado, ¿sí? Para que tengamos una vida espiritual llena de bendiciones, llena de gozo, paz, amor, ¿sí? Dios nos quiere dar o más bien, nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él. ¿Para qué? Para que nosotros no suframos la muerte espiritual. ¿Sí? La muerte física es inevitable. ¿Sí? La muerte física, esa nadie se escapa. Dicen por ahí, ¿verdad? Que la muerte es lo único seguro que tenemos. Y es cierto, porque como seres humanos, como materia que somos, sabemos que la materia nace, crece, se reproduce y muere. Y toda materia muere, ¿sí? Y nosotros, ese es nuestro propósito en esta tierra, nacer, crecer, reproducir y morir, ¿sí? Pero ahí está la diferencia. Morir en Cristo o morir sin Cristo. El morir en Cristo nos trae una gran bendición. Sigue diciendo aquí, su muerte y resurrección fueron necesarias para que los hombres pudieran acercarse a Él mismo. Él mismo dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere y lleva mucho fruto. Esto lo encontramos en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Veamos, ¿sí? Nosotros, para poder llevar fruto a los pies de Cristo, necesitamos morir al pecado, ¿sí? Necesitamos morir al pecado. Muchas veces creemos que por ir a la iglesia, que por ir al templo, por leer la palabra de Dios, por estar entonando cantos alabanza, cantos de himnos de gloria a nuestro Dios, que por estar orando 2, 3, 4, 5 horas diarias doblando rodilla, creemos que eso ya nos va a hacer salvos. No, mis hermanos, no. Inclusive hay gente que dice, yo soy salvo porque nací en cuna cristiana. Yo soy cristiano porque mis papás son cristianos. Eso no nos hace cristianos. Eso no nos hace ser hijos de Dios. Entonces, lo que nos hace ser hijos de Dios es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Abrirle la puerta de nuestro corazón y, como dice su palabra, si confesareis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y salvarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos,
necesitamos morir. Él era el grano de trigo. El fruto eran las innumerables multitudes atraídas por su amor, que creían en el valor de su sacrificio. ¿Sí? Nosotros decimos seguir a Cristo, mas sin embargo, a veces no lo hacemos. Decimos creer en Cristo, mas sin embargo, a veces dudamos. ¿Sí? Decimos, yo cuando me muera, me voy a ir con Dios. ¿Estás seguro de eso? ¿Estamos seguros que en verdad cuando dejemos este mundo nos vamos a ir con Dios? El único que sabe en realidad es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él ve nuestra vida. Él dice su palabra que es el único capaz de escudriñar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos o cómo nos atrevemos a decir yo cuando muera me voy a ir con Dios? Vuelvo a repetir, si el asistir al templo, el leer la Biblia, el entonar cantos, el orar, no me hace salvo. El único que nos hace salvos es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Dice, y lo dice aquí una vez más en Juan 12:32, que ya había leído. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero siempre y cuando creamos en Él. ¿Sí? Jesús resucitado se presentó vivo ante sus discípulos, mostrándoles sus manos, pies y costado traspasados. Allí tuvieron la prueba de que efectivamente era el crucificado, muerto, depositado en la tumba y finalmente resucitado. ¿Acaso nosotros queremos que se nos presente Jesús y que nos enseñe sus manos, sus pies, su costado, para que creamos? Nosotros somos como Tomás, el incrédulo, que dijo, hasta no ver, no creer. ¿Tú en verdad quieres ser ese Tomás incrédulo? ¿O quieres ser como los demás que en cuanto le vieron, inclinaron sus rostros y le reconocieron? ¿Cómo somos nosotros? Debemos de creer sin ver. ¿Por qué? Porque lo sentimos en nuestro corazón. Sentimos su presencia entre nosotros. Sentimos el gozo de su Espíritu Santo entre nosotros. No necesitamos verlo para creer. Porque les aseguro que si lo viéramos, nos espantaríamos. ¿Sí? Mis hermanos, ¿a dónde está nuestra fe? ¿A dónde está nuestra credulidad si en verdad no creemos en Dios? Dice ahí en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sí? Pero no nada más es confesar, no nada más es, bueno, es muy diferente hablar a confesar. Confesar es que te sale del corazón. Hablar es porque viene de tu mente. ¿Sí? Y muchas veces nosotros hablamos en decir, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo esto, yo lo otro, Dios esto, Dios para mí, pero no lo decimos de corazón. ¿Por qué?
porque no estamos seguros ni aún de lo que creemos, de lo que sentimos, ni de lo que vivimos. Entonces, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Fíjense, muy importante, ¿sí? Muy importante esto. Para ser salvo, debemos confesar con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. ¿Por qué en nuestro corazón? Porque nuestro corazón le importa a Dios. Así como le importa a nuestro corazón, también le importa a nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, dice Pablo, que nosotros somos templo del Dios vivo. ¿Sí? Entonces, si tenemos un corazón contrito y humillado, por obvias razones o por lógica, nuestro cuerpo va a ser también santificado. ¿Sí? Y entonces, cuando muramos y llegue Cristo por su iglesia, ¿sí? Vamos a ser transformados, vamos a tener de un cuerpo mortal, vamos a tener un cuerpo inmortal. ¿Sí? Así como Jesús. ¿Sí? Por eso Jesús fue necesario que muriera antes de ascender al cielo. No es que él haya pecado, no, sino que su cuerpo mortal lo retomó después de la resurrección lo tomó inmortal, ¿sí? Incorruptible. Y así pudo ascender al cielo. Entonces, esa promesa también es para nosotros. Esa esperanza también es para nosotros. Si lo aceptamos, seremos uno más de los frutos de su sacrificio. Ahora, dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la afirmación una vez más de lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. ¿Por qué? Porque somos creación suya, hecha con sus manos. Somos la creación perfecta. Por algo nos puso por encima de toda su creación. No nos hizo primero, no. Primero, vemos en el Génesis, primero formó la tierra, después, sí, llevó un orden. Y hasta el último creó al hombre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el Señor, dice su palabra, para que señorease toda su creación. Y dice el salmista, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Veamos. ¿Sí? Ese es el amor de Dios. Y lo que Dios quiere para nosotros es que estemos allá con Él. Como les repito, dice Jesús, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, nosotros. No dejemos, pues, que el sacrificio de Jesús haya sido en vano. Abrámosle la puerta de nuestro corazón. Repito una vez más, como hace atrás lo he estado haciendo, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No dejemos a Jesús llamar en vano a nuestra vida. Abrámosle la puerta de nuestro corazón. Permitámosle entrar a nuestra vida y dejemos que Él sea nuestro capitán, nuestro piloto, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Señor.
Que Él guíe a partir de hoy, que Él guíe nuestros pasos, que Él guíe nuestros pensamientos, que Él guíe nuestras palabras, nuestro corazón. Solamente así podremos alcanzar la salvación, la vida eterna. Oremos. Padre amado, gracias te damos, oh Dios, porque, Señor, una vez más nos has permitido recordar ese gran amor que tienes para con tus hijos, para con la humanidad. Gracias, Señor, porque aún a pesar de nuestras maldades, aún a pesar de nuestros pecados, Señor, tú aún sigues fiel en tu palabra, en tus promesas. Y sabemos que tus promesas son nuevas cada día para nosotros. Danos pues la sensibilidad en nuestro corazón, en nuestra mente, de poder escuchar tu voz y poder abrir la puerta de nuestro corazón para que tú entres y gobiernes en nosotros. Padre amado, esto te lo pedimos, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, es un gusto para mí el poder compartirles esta reflexión. Y pues espero en Dios que sea de bendición para tu vida, para cada uno de ustedes, para tu familia. Compártela para que la palabra de Dios llegue a más corazones necesitados. Gracias, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Adiós.